Muy, pero muy buenas tardes, amigos y amigas. El placer de saludarlos a todos. Sean bienvenidos a una nueva misa noticiera más, como siempre, todos los martes a partir de las 4 de la tarde aquí en el aire de Mosh Radio. Como siempre, con toda la información, con todo lo lindo que envuelve la cultura popular más linda que tiene este país y el mundo, ¿por qué no decirlo? Que es el rock y mucho más cuando es en Argentina, papá. Este hermoso país que tiene tantas bandas hermosas, la tierra del Indio Solari, viejo. Y hoy es un programa donde vamos a hablar mucho de Carlito, donde vamos a hablar mucho del Indio. Es un programa para recordar, para analizar, para rememorar muchas historias que nos hacen muy felices. La realidad es que es una semana linda, la última de este mes de julio, pero también se viene un mes de agosto hermoso. La verdad que todo el año siempre tiene algún que otro matiz interesante para destacar, para analizar. Realmente hay muchísimas cosas para siempre andar contando junto con ustedes. Y como siempre, el agradecimiento por acompañarnos cada martes a lo largo de la semana también en nuestras redes sociales y en todos lados. Nombré redes sociales y quiero aprovechar antes de meterme con el programa para contarles este anuncio parroquial. ¿Cuál es el mismo? Bueno, que también ahora, desde este momento, ya desde el 22 de julio, tenemos abierto para todos ustedes Noticias de Ayer Internacional. Te preferimos igual internacional. Sí, también podés disfrutar de la mejor información del rock internacional, obviamente centralizado en cuando pasan por aquí por Argentina, pero la información al fin y al cabo de el rock internacional también en Noticias de Ayer, ahora con White Trash, porque siempre todo le tenemos que poner un toque autóctono. Le ponemos un toque criollo, un toque de rock argentino, y es una hermosa canción del querido Luca Prodan Consumo ahí en ese disco, uno de los finales de Sumo. Bueno, ahí lo tenemos ya, White Trash, información de rock internacional. También nos podés seguir ahí en Instagram. Vamos a estar subiendo cosas todos los días, ahí con el acompañamiento de un gran equipo, mucho laburo detrás. Realmente tratamos siempre de ofrecer lo mejor para todos ustedes, y además de Noticias de Ayer, donde nos dedicamos a informar, a hablar, a opinar, a contar las lindas historias del rock argentino. Bueno, ahora también haremos lo propio con el rock internacional. Así que pueden ahí seguirnos en White Trash en Instagram. Lo agradecemos un montón, así que más que nada ahora que recién se ha abierto y el algoritmo de Instagram sabemos que es medio trolo. No lo entendemos mucho, no sabemos cómo funciona. Se porta mal Juan Carlos Instagram a veces, pero bueno, veremos cómo lo vamos llevando a lo largo de estos días. Pero comenzamos un nuevo camino y estamos dichosos de que nos puedan acompañar. Bueno, de hecho, el anuncio parroquial del día de hoy, que dice hablar de esta nueva página, me voy a meter de lleno con lo que nos compete el día de hoy. Vamos a estar charlando aquí en vivo en el programa con los chicos de Raíces del Delirio. Ahora en un rato van a venir acá al estudio a charlar, a tocar, a hablar sobre lo que es la historia de la banda, la actualidad y lo que se va a venir dentro de muy poquito en Mutar en Avellaneda. Pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora me quiero meter de lleno con lo primero del día. Hoy es un hermoso día. Como diría Carlitos, qué bello día que es hoy. Bueno, hoy es un hermoso día, a pesar de que no hace tanto calor, no hay mucho sol, está medio ahí que con humedad, con frío, con viento, un clima extraño, pero es un lindo día para hablar de rock and roll, para tomarse un matecito, una birrita, con lo que lo quiera acompañar y recordar historias hermosas, que es historia contemporánea al fin y al cabo, porque son historias de no hace mucho tiempo. Voy por partes. 27 de julio del año 2018 se lanzaba de manera oficial el último disco de Carlos Alberto Solari, del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. El último disco, por lo menos de estudio, de la carrera del hombre más maravilloso que habitó este suelo argentino, de Carlos Alberto el Indio Solari. Publicaba El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. El último disco de estudio de los fundamentalistas, el quinto de la discografía, y un disco espectacular que hoy vamos a dedicar varias partes de este programa a poder analizarlo. Pero lógicamente, si voy a analizar un disco de Carlitos, voy a analizar música, voy a hablar de la historia, de un poco del trasfondo detrás, deteniéndome un poquito en cada canción para darle contexto, lógicamente tenemos que escuchar música. Y este hermoso disco, esta pieza de museo, obviamente a partir de lo que sucedió trágicamente en este 2026, ese disco se transforma automáticamente en pieza de museo. Ya lo habíamos adorado, ya nos había encantado en el momento en que fue publicado, pero ahora con las vistas del día de hoy, con todo lo que fue pasando también en estos últimos años, nos damos cuenta de que este muchacho del señor Carlos Alberto Solari era un visionario. Ya lo habíamos notado con todo lo que escribía en Los Redondos, con todo lo que compuso en la época de los 70, 80 y 90, pero demuestra que no era simplemente un erudito de los tiempos pasados, sino que toda su vida y toda su trayectoria se dedicó a hacer predicciones fidedignas de lo que leía en la sociedad argentina. Vamos a hablar del Ruiseñor, El Amor y la Muerte, y lo presentamos escuchando la canción que abre justamente este disco, que es una declaración no solamente de este disco, sino una declaración de lo que
tarde, un par de añitos después en una entrevista, el Indio diría que él no hace bandas de entretenimiento, él hace bandas de combate, hace música de combate. Y qué mejor manera de combatir la incredulidad, qué mejor forma de combatir la ignorancia que con Pinturas de Guerra, porque con esto volveremos a dar batalla. Carlos Alberto Solari, Pinturas de Guerra, así abrea este hermoso disco, el quinto y último disco de estudio del Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado, El Ruiseñor, el amor y la muerte, con un panfleto que declara una guerra hacia la ignorancia. Pinturas de Guerra, así comienza esta historia, así comienza este viaje por el último disco de los fundamentalistas del aire acondicionado. Con Pinturas de Guerra volveremos a dar batalla, Carlos, y en cada lugar donde suene tu música es un lugar donde automáticamente se convierte en bastión, en vanguardia, en un lugar para resistir contra todos los arrebatos que vivimos en el día a día. Bueno, hablamos del Ruiseñor, el amor y la muerte, y como insisto, esta presentación donde Carlos Alberto Solari nos cuenta, nos dice que a pesar en este último aliento continuará dando batalla. Lo diría después a ver en una entrevista que él no banca las bandas de entretenimiento, que él es una banda de combate y que las bandas que tuvo históricamente fueron de combate, y lo da en este último disco de estudio. Comienza así, con combate, abiertamente, directamente a nuestra cara. Con Pinturas de Guerra se va a volver a dar batalla. Y de hecho también aprovecho y les muestro, acá tengo esta revista hermosa que conseguí, los amigos de Rolling Stone. Bueno, publicaron esta recopilación de un montón de entrevistas que le fueron haciendo a lo largo de los años, donde también hay un pequeño análisis, o mejor dicho, una pequeña reseña sobre cada disco de la carrera solista de Carlitos. Y obviamente vamos a leer lo que dice respecto al Ruiseñor, el amor y la muerte, donde hace un repaso por todas las canciones y estaremos analizando varias de ellas para hacer ahí un pequeño refrán. Insisto, esta revista, este libro, más que revista me parece que es un libro, es para analizar en un programa entero. Hay millones de cosas importantísimas de las cuales algunas vamos a tocar en este análisis del disco, pero vamos a tratar de dar ahí un pequeño paseo por esta historia que realmente es brillante. Voy a ser totalmente franco y honesto. El Ruiseñor y el amor y la muerte, viéndolo con los ojos del 2026, lo escuchás y lo escuchás de una manera completamente distinta a como lo interpretaste en ese 2018 o en ese 2019 o cuando fuera que lo escuchaste por primera vez. Los invito a ustedes, amigos, que si no escucharon el disco completo alguno de estos días, posterior a lo que fue la partida a la inmortalidad de Carlos Alberto Solari, los invito a que escuchen El Ruiseñor, el amor y la muerte nuevamente, completo, sin interrupciones, de pe a pa, desde Pintura de Guerra hasta El que la seca la llena, sin interrupciones, uno tras de otro. Escúchenlo, porque realmente lo que estás notando en ese disco es que Carlos, a pesar de que todavía faltaran 8 años para que partiera hacia la inmortalidad, ya empezaba a tontear.
pongámonos en contexto, a tontear con la partida, a tontear con ya no estar físicamente. Hay un pequeño juego, ya desde el nombre, donde juega con el hecho de estar y no estar, con la muerte y la no muerte, con el cariño y la resiliencia, con la recordación, con el amor que está y que se escapa, con ese amor que le puede incluso ganar al tiempo y a la muerte. Bueno, ya empieza a jugar con todo eso, Carlos, en este disco. Obviamente que lo veríamos mucho más a grosso modo en canciones finales como Un encuentro con un ángel amateur, pero ahí está gráfico. Aquí es como un poco más escondido, más enrevesado, más metafórico. Hay que buscarlo, quizás ahí un poquito con la lupa. En algunas canciones está explícito como En la oscuridad, en otros quizás no tanto, pero como que ahí encontrás con la lupa este pequeño juego siendo consciente de la muerte que podía estar avecinándose y obviamente con los ojos del 2026 toma mucho más sentido. Dicho esto, obviamente ponemos el contexto y el foco en que El Ruiseñor, el amor y la muerte nunca pudo ser presentado como tal en vivo por Carlos, porque el disco sale el 27 de julio del año 2018, 2 años después de que Carlitos contara su enfermedad abiertamente. Recordemos que él lo hace en su recital en Tandil, donde sale un rato antes de salir al show con los músicos y cuenta que Mr. Parkinson le andaba pisando los talones. Después vendría el recital de Olavarría un par de meses después y terminaría cerrándose su carrera arriba de los escenarios. Por lo tanto, El Ruiseñor, el amor y la muerte ya nace cuando conocemos que Carlos está enfermo, cuando ya el indio se bajó de los escenarios, entre comillas, o por lo menos no volvió a presentarse en vivo. Por lo tanto, El Ruiseñor, el amor y la muerte nunca fue presentado con Carlos arriba del escenario. Sí hemos visto canciones que componen el disco, como por ejemplo esta misma que escuchamos recién, Pinturas de Guerra, cantada a través del indio digital, de Dios digital, cantando las canciones. En vivo no lo pudo hacer porque, bueno, es lo que vino, la enfermedad, la pandemia, un montón de cuestiones que nos negaron la posibilidad de poder escucharlo con Carlos parado arriba de las tablas. Me vuelvo otra vez a la revista, me vuelvo otra vez a este envío de la Rolling Stone porque quiero leer la reseña que hace el periodista Oscar Jalil, a quien obviamente voy a hacer eco de sus palabras y la leo por si hay alguno que... A ver, no sé qué tan masivamente se producieron estas revistas, no sé cuántas hay en existencia, así que por las dudas, por si vos querés saber qué dice, algunas cositas te voy a ir contando y te voy a leer. En este caso voy a leer la reseña que hizo Oscar Jalil, El Ruiseñor, el amor y la muerte, de este disco que estamos analizando, y después obviamente daré mis interpretaciones. Pero me voy a proceder a leer lo que dijo el querido Oscar respecto a este disco. Me siento un poco un locutor de radio vieja, terrible. Pero bueno, la reseña de Oscar. Las balas pican cerca y el indio lo sabe. Por eso la muerte aparece como algo más que una sombra inevitable en su nuevo disco. Y es la melancolía del amor, la droga que empareja a los tantos. Esa misma sensación se traslada a los fundamentalistas del aire acondicionado, su banda, esta vez más plantada en una zona de equilibrio que de arrebatos virtuosos. Bienvenida a la decisión de abandonar las programaciones recargadas y las guitarras infinitas. Ahora lucen mucho más los detalles traducidos en arreglos de vientos, cortinas electrónicas simples o el difícil balance entre instrumentación y palabras. Pero es la voz, la marca definitiva, del Ruiseñor, el amor y la muerte, limpia y vital, conforeándose en público frente a adoradores y a aquellos que odian por deporte. Ni villano ni deidad. El que aparece acá es un Solari en plena forma y con la mejor expresión solista después del final de Los Redondos. Interesante sentencia, ¿no? Lo de que es la mejor versión en cuanto a voz del indio después de Patricio Rey. Vamos a después hablarlo más en detenimiento. El arranque es maquinal y preciso. Pinturas de guerra. Es una declaración de combate. Todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más. Siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto. Siempre a gusto del poder. Dice el disco. Crece en la oscuridad. Una preciosa balada mid-tempo que tiene ecos de La Mosca y la Sopa, pero con el oficio de actualizar la producción en manos de Martín Carrizo. Aquí, el narrador vuelve a una ciudad que supo frecuentar. No es difícil adivinar que es La Plata en el mapa y quiere cobrarse una deuda, pero se encuentra con fantasmas de juventud que llegan para despedirse de mí. La primera novedad aparece en el tema que le da el título al disco, un lento soft de frases melancólicas. El dolor más puro es el de haber sido tan feliz, canta el indio. El martillo de las brujas parece la hermana menor de Banderas en tu corazón, pero es otra de las canciones simples de un disco brillante en tiempos en el que el rock se estableció como una vieja cultura frita. Solari suena juvenil y persiste una melodía en la tradición de las baladas rústicas de Neil Young. Lo mejor llega en El tío Alberto en el día de la bicicleta.
un homenaje a Albert Hoffman, el padre del LSD. Entre Gualicho de los Redondos y Vuelta por el Universo de Cerati y Melero, los extremos pueden convivir. La segunda mitad del disco no baja la intensidad. La pequeña Mamba es pura perfección pop y Solari se acerca a Manuel Moretti en eso de ser un cronista popular del corazón. En La moda no es vanguardia, el indio habla del odio y su avance como estilo de vida. Pero es Ostente Hotel, la canción más inesperada del disco. Piano, voz y una historia de amor contrariado. Antes del final queda otro rock and roll para los ultramonótonos, Panasonic y el mundo a sus pies. Y luego el cierre con el que la seca la llena. Estalla como una bomba, disco funk de colores clásicos, lírica urgente y más melodías para no extrañar a los Redondos. La idea del indio fue usar la tapa para homenajear a la gente que lo inspiró durante la etapa formativa de su vida y que inevitablemente colaboró a convertirlo en quien es, explicaba el periodista y escritor Marcelo Figueras, por aquel entonces devenido en una suerte de vocero del Indio Solari. De allí que en la portada del álbum aparezcan los padres del indio y en el librito interno fotografía de sus influencias. Bob Dylan, Allen Ginsberg, Ingmar Bergman, Lawrence Durrell, Luis Bruniel, Kurt Vonnegut, Chet Baker, Billie Holiday, Werner Herzog, Leonard Cohen, Aubrey Berley, Hugo Pratt, Gustav Klimt, Robert Crumb y Eva Perón, entre otros. Bueno, esto es lo que dice la revista, esto es lo que marca la revista Rolling Stone, este análisis breve de Oscar Jalil acerca del disco, una reseña, y voy a tomar varias cosas de las que marca acá para poder analizarlas y para poder contarlas con ustedes, que me parece sumamente interesante. Primero lo que habla respecto a la voz juvenil del Indio Solari, que es cierto, hay una voz mucho más limpia, donde no hay tantos efectos de sonido como habitualmente podía pasar en otros discos o en otras canciones que después posteriormente saldrían, como las últimas. Creo que, y vuelvo a la premisa inicial, creo que el indio siempre estaba un paso por delante de todo. El indio siempre fue muy consciente y sacaba fotografías tan realistas de los paisajes próximos que se le avecinaban. Y Carlos era muy consciente, y creo que siempre lo fue, eso es lo que tienen las mentes brillantes, que inclusive hasta de lo negativo son conscientes de lo que va a suceder, de que el fin de su vida estaba muy próximo. Por eso siento que la melancolía en este disco está tan presente, porque de cierta manera el indio nos estaba preparando para su partida y nos dejaba frases que hacían alusión a lo que quizás algún ricotero, algún fanático pensaría o sentiría posterior a su partida. El dolor más puro es el de haber sido tan feliz. Podría sonar incluso a una separación amorosa, podría sonar a, no sé, a la pérdida de una amistad, al terminar una relación, cualquiera, la que quieras. Pero si lo ves con el ojo del 2026, el dolor más puro es el de haber sido tan feliz. El indio nos está explicando cómo nos íbamos a sentir cuando él no estuviera. Sé que en este momento estoy pareciendo un terraplanista tratando de explicar por qué la Tierra es plana, pero creo que la mentalidad y la forma de pensar de este tipo era tal que incluso lo que estoy diciendo hasta puede ser que sea de esa manera. Quizás algún día lo cuente Viru, no lo sé. Si es que incluso hasta ella sabía qué es lo que el indio tenía planeado. Lo que sí es claro es que Carlos juega con esa melancolía y juega con esa noción de la muerte, porque siento que de alguna u otra manera nos estaba preparando a nosotros y también estaba preparando a los integrantes de los fundamentalistas. No siento que solamente sea un hecho casual. Por lo menos es la sensación que a mí me da. Y aparte es condescendiente los que escriben en este disco, en estas canciones, es condescendiente con lo que después terminaría declarando en posteriores entrevistas y por supuesto en canciones más posteriores, donde recién señalamos, por ejemplo, el encuentro con un ángel amateur. Hay algo detrás de la prosa del indio que siempre va a tener esa pizca de imaginación, de sorpresa, de metáfora, que es la razón por la cual a nosotros nos gusta tanto, porque tratamos de no comer todo masticado, sino de poder hacerlo por nuestros propios modos. Por eso mismo es que nunca sabremos, al fin y al cabo, cuál es la realidad de todo esto, qué es lo que realmente estaba pasando por su cabeza. Pero también es más divertido que sea así y que me pueda sentar yo aquí adelante de este micrófono y analizar todo esto. Si no, todo sería
perdería la magia. Por eso no voy a tratar de explicar el truco, porque tampoco puedo dar la explicación total, porque yo no soy Carlos, lamentablemente. Pero sí trato de darle por lo menos una connotación, para que inclusive quizás ustedes que están en vivo o que lo escuchen posteriormente puedan entrar en este debate o en este análisis de poner sus ideas en contraposición con las mías y poder quizás llegar a una conclusión un poco más certera. O por lo menos generar ese debate que siempre enriquece. Lo que sí me queda claro de todo esto es que Carlos jamás en su vida hizo las cosas por hacer. De hecho, si uno trata de explicar por qué los redondos fueron tan grandes, es justamente porque eso, porque todo lo que se hacía estaba pensado de antemano. Y El Ruiseñor, el amor y la muerte también está pensado desde ese punto de vista, donde el disco traspasa por todos los ámbitos, traspasa por todos los géneros o subgéneros que tiene el rock, traspasa por todas las metáforas, traspasa por todos los temas candentes que se pueden tocar. Ya desde el principio con Pinturas de Guerra, donde te marca esa convicción, no solo de Carlos, sino también de la banda, en plantar la discusión y en plantar el debate ante la normativa de un mundo que va acelerándose hacia chocarse con una pared. Hoy en día, donde todo se hace por un fin económico, o la gran mayoría de las cosas que se hacen son por un fin económico, por un fin de fama, o para tener un beneficio a cargo, y tratamos incluso hasta de decir cosas que no somos, de aparentar, de mentir con declaraciones únicamente para ver si conseguimos 2 o 3 me gusta más. Lo espontáneo, lo genuino, lo verdaderamente real, se vuelve una forma de combatir. Y no combatir con armas, sino combatir con una pluma, con un pensamiento, con un libro, combatir con una canción en este caso. Una canción que despierte mentes, una canción que te hable y que no te subestime, es una canción que automáticamente se convierte en combate. Pinturas de Guerra siento que viene a plantearnos ese debate. Porque claro, el indio habla de combatir desde la cultura, de combatir desde el arte, de combatir desde los medios que tenemos los ciudadanos comunes. Que la revolución no solamente puede ser mediante la fuerza, sino que la revolución puede darse, como lo decía en canciones anteriores en los fundamentalistas, con una canción de amor, o que la revolución puede darse a través del arte, a través de las canciones, a través de las predisposiciones a tratar de tener una cabeza mucho más amplia para poder escuchar, discernir y debatir. Pinturas de Guerra viene a plantearnos eso y esa es la carta de presentación del disco. ¿Y qué es lo divertido de esto o qué es lo loco de este último disco? Que aparte de pasar de una canción netamente política, netamente combativa, netamente estructural, netamente, como lo dice su nombre, a plantar batalla, pasa a una canción totalmente distinta en cuanto al concepto artístico, de combatir en el ámbito cultural a combatir en el ámbito sentimental. No está organizado así porque sí, sino que el indio nos muestra la gran variabilidad de estilos, de composiciones, de prosas, de metáforas que tenía para contar. Yo siento que Carlos, al saber que este iba a ser, si no el último de los últimos discos que tenía para compartir con nosotros, sacó toda la artillería pesada. Y no me equivoco cuando siento que este es quizás el mejor disco de los fundamentalistas. Un mejor disco de Carlos Solari. Y coincido con la visión que decía Oscar acá, en este libro, en esta revista recopilatoria. Coincido en que es para mí uno de los discos que mejor retrata lo que fue la carrera de Carlos estando con los fundamentalistas. Porque pasa por toda esa diferencia de sonidos que los redondos intentaron llegar allá a las finales de los 2000 y opinión propia siento que fue lo que terminó separándolos. Pero demostró que él no estaba encasillado en una sola vertiente, sino que tenía millones de cosas para seguir contando. Por otro lado, si seguimos avanzando en las canciones, ahí hablábamos, por ejemplo, de la oscuridad que contrapone directamente con lo que embala en esa canción inicial, Pinturas de Guerra, es realmente fenomenal. Si seguimos avanzando en la oscuridad, y yo me quiero detener en justamente la moda no es vanguardia. La moda no es vanguardia, que bien lo describe Oscar, y si lo escuchamos es una realidad. El indio hace una crítica hacia la sociedad argentina que se ha dedicado únicamente a cimentarse sobre odio. Es algo
que he visto hoy más que nunca, esto está mucho más cimentado con el odio, de eso no tengo ninguna duda. En el 2018 recién estaba empezando esa modita, digamos. Y me parece interesante que Carlos lo hable. No solamente hablando de la cultura del odio, sino hablando también de las zonas de confort, por lo menos desde lo que yo interpreto. Insisto, interpretación. Esto cada uno lo puede sentir de la manera que mejor le parezca. Pero hablando que la moda no es vanguardia, y referenciándolo luego con pinturas de guerra, la moda no es vanguardia porque la moda no es combativa. La moda no es contracultural. La moda jamás va a ser disruptiva. La moda es simplemente alimentar lo que está pegando, lo que está sonando en las radios, lo que está repitiéndose a viva voz. Decir lo que la gente quiere escuchar. Decir lo que la gente quiere que suene, decir lo que la gente no te va a cuestionar. Es alimentar un sistema que al fin y al cabo no sabemos si nos beneficia o no. Pero estás alimentando algo que por ahí no tiene mucho sentido. Inclusive hasta a veces opinando cosas que no pensás o escribiendo sobre cosas que no sentís. Por eso mismo, cuando Lidio habla de la moda no es vanguardia, y lo retomo con otra entrevista que está acá en este libro, que me parece fenomenal, que es de la época de Momo Sampler, a Lidio le preguntan justamente por no encasillarse. Acá hablo con no encasillarse. Si también analizamos la discografía de Los Redondos, nunca se encasillaron en lo que les pegó. Durante un tiempo la canción más conocida de Patricio Rey había sido Mi Perro Dinamita, que es un rock and roll simplón, como el mismo Indio lo definió alguna vez. Y nunca se quedaron, no siguieron sacando rock and rolls simplones por más de que fuera algo que a la industria le gustaba. Caso contrario, sacaron canciones que jugaban con otros sonidos, con otras tecnologías y con muchas cuestiones que inclusive hasta los propios fanáticos de Los Redondos arqueaban las cejas cuando escuchaban, porque bien sabemos que el último Bondi of Finisterre y Momo Sampler no fueron bien recibidos cuando fueron publicados. Yo creo que a eso habla de que la moda no es vanguardia. Bueno, no hay que continuar las modas, no hay que continuar alimentando un sistema que por ahí no contrapone con lo que necesitamos. Y me voy a retomar, como decía, a una entrevista, un disparador perfecto de esta entrevista de la época Momo Sampler. Dice, no es bueno, esto lo dice el Indio, no es bueno que un pibe quiera ser conservador. Está bien que mantenga vivo un género, pero debería ser más aventurero. Y vamos ahí, hilo con esto, la moda no es vanguardia. Mirá cómo estamos conectando, adaptando cabos. Se me siento un científico loco. Pero mirá lo que dijo el Indio. Sky dice, viste, cada cosa que está puesta lo fue luego de mucho probar y desencantar. Suena que usamos menos tecnología y en realidad usamos más que nunca. Relacionando y hablando de Momo Sampler. El Indio dice, pero nunca desembocamos en la fascinación por la herramienta. La idea era que los ruidos tuviesen un sentido, un porqué, que sirviesen como escenario a los dramas musicales que presentamos en este disco. Fue un laburo arduo, hubo momentos en que nos parábamos y nos parecía genial, y otros en que queríamos mandar todo a la mierda. El vértigo de meterse en un mundo desconocido, la aventura de ir más allá del género. Nunca fuimos muy respetuosos del género rock and roll, es un gesto conservador. No es bueno que un pibe quiera ser conservador, que quiera ser un clásico de entrada. Está bien que mantenga vivo un género o un subgénero, pero debería ser más aventurero. Los géneros ya están hechos. Si uno no juega un poco, si no puede agregar algo, un carácter, una paradoja, lo que sea. La poesía debe ser sugestiva, una obra es simbólica. Si lo entendiese de otra forma no haría canciones, sino panfletos o política. Nos dicen que nuestras letras son difíciles, pero yo no lo veo. Yo no veo que los chicos las encuentren difíciles. Suena más bien a excusa para justificar poesías más llanas y sin calidad. Uno hace montajes alegóricos. Es una entrevista de la época del 2000 que he visto 18 años, casi me veo un tipo que no era. 18 años después, tiene sentido con la moda no es vanguardia, haciendo referencia a no estar en la zona de confort, a batallar y a romper con todo eso. Y obviamente, el eje central de la canción que es la moda de odiar, la moda de detestar y de crearse una personalidad en base a detestar absolutamente todo, teniendo fundamento o no teniendo fundamento, no importa con qué.
Y obviamente puede ser un éxito momentáneo, pero no un éxito a lo largo del tiempo. Y mirá, ya que estoy en fase libre, siento que estoy haciendo investigación, porque tengo el libro tirado por acá. Lo hilo con este libro que empecé a leer hoy, me lo regaló mi gran amigo y colega, el señor Joaco Murias, del Ojo con Urba, donde analiza los redondos de una biografía política y sociológica, donde habla o trata de explicar el porqué del éxito de Patricio Rey, o mejor dicho, un contexto. Haciendo un resumen rápido, habla de que los redondos son lo que son en base a que se mueven por instinto, que en ese sentido son como animales. No se mueven en base a la sociedad, se movieron en base a instinto, a lo que sentían que tenían que hacer, no en base a lo que le pedían que hicieran. Por eso sus canciones son metafóricas, porque un animal, vos no le vas a pedir que te explique las cosas, vos tenés que entender lo que el animal te quiere comunicar. En ese sentido se manejan así. Una pequeña referencia de lo poco que pude leer en el viaje al laburo. Pero habla un poco de todo esto, ¿no? De cómo hay que romper las paredes, de cómo hay que batallar contra lo impuesto, de cómo salirse del molde puede significar una forma de combatir. Y cómo el hecho de alimentar una moda, que independientemente de si sea buena o no, beneficioso o no, termina generándote quizás una fama momentánea, pero que termina en eso, nada más. Y después cuando te vayas a acostar, no te deja absolutamente nada que una tristeza por dentro, una carcasa vacía. El Ruiseñor, el amor y la muerte es un disco que pasa por todo eso, que habla de un montón de cuestiones, que te deja varias cosas para analizar, y por eso invito a la gente que incluso después de escuchar este análisis o de escuchar esta charla, que vaya y que la vuelva a escuchar o que vuelva a darle un par de vueltas a ese disco, porque honestamente da para sacarle jugo y para darle un montón de cuestiones. Bueno, hay de esos detalles, hay esas cosas. O canciones que suenan o nos hacen acordar a viejas canciones de Los Redondos. Bueno, es interesante, o por lo menos para volver a remirarlo. Después, bueno, a ver, hay sonidos. Yo recuerdo cuando volvieron los fundamentalistas después de la pandemia, que volvieron a tocar en el Estadio Único de La Plata, ahora conocido como Diego Armando Maradona. Escuché el Seca la Llena en vivo. Y fue tremendo, porque si hay una persona en el mundo que podría hacer que Rolingas bailáramos al son de tecno, únicamente sería el Indio. Era la única persona que lo podía hacer. Y habla y tiene que ver con lo que decíamos y leíamos en la entrevista anterior, donde lo que no es bueno que un joven sea conservador y como ellos no respetaban lo que en teoría el rock tenía que ser, sino que el rock es una cuestión mucho más amplia que únicamente guitarra sonando. Y rompió ese paradigma con una canción que mezcla el funk con lo tecno en un Que la Seca la Llena, que encima es la canción que le cierra el disco. Y vamos nuevamente a lo mismo, desde un panfleto que destaca una carta de guerra hacia la sociedad de hoy en día, hasta cerrar todo con una fiesta tecno en Que la Seca la Llena, que obviamente tiene un trasfondo detrás, pero me quedo únicamente en el sonido. De rock and rolls, de incluso hasta medio vals el tema, de canciones en tono balada, de canciones mucho más fuertes y contestatarias, hasta llegar al funk, al pop. Todo eso está congregado en un solo disco, todo eso está metido en esas canciones que evidentemente te relatan o te muestran la capacidad que este tipo tenía. Además de ser ese anuncio ante la tempestad, que fue obviamente su partida a la inmortalidad, Carlos dejó todo este manto de genialidad en cuanto a la estructura del sonido, estas bases y condiciones a seguir. ¿Por qué el fenómeno de Los Redondos es irrepetible? ¿O por qué el fenómeno del Indio de momento es irrepetible? ¿Es porque es como la Coca-Cola? ¿Su fórmula es oculta? ¿Su fórmula no se puede replicar? No. Sabemos cuál fue la fórmula de Los Redondos. La conocemos, la contamos, la analizamos, creo que es de público conocimiento. Pero no se puede replicar porque Los Redondos fueron genuinos. Y si uno quiere replicar la fórmula de Los Redondos, ya no estaría siendo genuino. Porque estaría repitiendo algo que a alguien le funcionó. No estaría repitiendo o diciendo lo que uno sentiría. Y ahí entra ese dilema. Entra ese dilema que incluso puede hasta ser contestado en la moda nueva vanguardia. Creo que la historia de Carlos es cíclica. Sigamos desde los inéditos y Gulp hasta lo que fue el último disco de estudio que él compuso. Hay una especie de trasfondo detrás que conecta todo con todo. Y fíjate cómo conecté una canción del 2018 con una entrevista que dio en el 2000.
¿Es porque yo estoy loco? No, porque el tipo te dejaba ahí los cabos para que vos los ates. Y algo que destacamos cuando Carlos partió y analizamos, o mejor dicho, le dedicamos un homenaje acá, es que Carlos no nos subestimó nunca. Y que se da cuenta que nosotros, aunque sea que podamos ser más letrados, más cultos, menos cultos, teníamos interés y nos obligaba a agarrar un libro, nos obligaba a leer, nos obligaba a investigar, nos obligaba a conectar, nos obligaba a hacer cosas que te dejaban la cabeza mucho más amueblada. Después hay una canción en este mismo, ya que estamos hablando del tema del combate, de la cultura, Stranger Danger, que es un recito de odio hacia todos los políticos que nos cagaron la vida en estos últimos años. Esos chimangos no tienen piedad. Stranger Danger, enseñaste ladrón, el ladrón del mundo ese sos vos. Ladrón itinerante, estás aquí. Te recibimos con honores de virrey. Yo, honestamente, bueno, eso es más que presagio, más que metafórico, me parece que es bastante claro. Quien quiera oír, que oiga, diría el dicho. Es un disco que pasa por todo. Pasa por absolutamente todas las vertientes, pasa por absolutamente todos los detalles, pasa por absolutamente todos los puntos que uno pueda tocar, trastocar, reír y repinar. Por eso este tipo fue el más grande de la historia argentina. Pocos seres humanos han tenido esta capacidad de canalizar más de un concepto en una obra. Normalmente un disco va en base a una temática, un disco va en base a un solo estilo o va en base a algo. ¿Cuál es el base del Ruiseñor en el amor y la muerte? No ninguno. No ninguno, porque te habla de política, te habla de amor, te habla de nostalgia, te habla de la muerte, te habla de viajes del pasado, te habla de sanar heridas. Te habla de un montón de cosas en un solo disco y en distintas canciones con distintos sonidos. O sea, hay distintas metáforas, distintos sonidos, distintos semblantes, distintas originalidades. Es realmente impresionante, y mezclando lo moderno de su banda nueva con lo antiguo, con un indio más juvenil, un indio más en cuanto a la voz y en cuanto a la forma de narrar las cosas más cercana a los 90. Todo eso en una pieza de ¿cuánto dura? 40 minutos, 25 minutos. Da la pena volver a escucharlo otra vez. Me quedo con algo también, esto de... Bueno, La Pequeña Bamba, pedazo de canción, por el amor de Dios. Me quedo con lo que hace la referencia Oscar respecto a esta canción, La Oscuridad, que es la segunda del disco, donde destaca también a Martín Carrizo, uno de los grandes emblemas que tuvo los fundamentalistas. Último disco, por ejemplo, que lo tiene a Martín en batería. Habla de que vuelve a una ciudad, en la cual se entiende como que puede ser La Plata, para sanear deudas, pero se encuentra con fantasmas de juventud. El indio, si hay alguna deuda o algo que tenía que sanar, me parece que todos lo sabemos cuál fue. No sabemos al fin y al cabo qué carajo pasó con Eduardo. Y dejando de lado ya el Ruiseñor del amor y la muerte, y esto ya es para cerrar el tema redondo también, porque vi un par de comentarios a mí personalmente que no me gustaron mucho en lo que fue la presentación de Sky. La verdad, bueno, Sky volvió a tocar en La Plata 12 años después. Podemos hablar de la oscuridad, la podemos reseñar con Sky, haciendo una teoría así media loca, o hablando al aire. Volver a la ciudad para pagar una deuda y reencontrarse con algunas cosas de la juventud. Sky volvió a tocar este fin de semana después de 12 años en La Plata, en su ciudad natal. Es donde todo nació, con Patricio Rey hace ya 50 años. Fue una noche emocionante, obviamente, porque ver el corazón de Patricio Rey en el corazón donde nació es una locura. Y obviamente rememoró a Carlitos. Tocó la canción que más le gustaba al indio, Todo un palo, que él reconoció que era el solo de Sky que más le volvió loco. Pudo haberse cerrado un capítulo ahí, cerrado una herida, pagar la deuda. Puede ser que la deuda haya sido pagada en ese momento, no lo sé. Lo que sí no me gustó a mí en lo personal fue los comentarios de mucha gente puteando a Eduardo. Incluso cuando compartimos el video acá en nuestras redes, mucha gente dedicando algunas palabras que no corresponden. Para mí, por lo menos, a ver, las peleas personales de Eduardo y Carlos, creo que nosotros no somos quienes para poder opinar al respecto, porque no estábamos en esas mesas. Ojalá hubiésemos estado, pero no. Pero Eduardo nos hizo igual de felices que Carlos.
Vamos a quedarnos con la reminiscencia de una pelea personal entre ellos. Yo creo que no. Muchos dicen que esa pelea fue solucionada. Yo no lo sé. No puedo opinar de algo que no sé. Pero lo que sí sé es que hay que respetarle a ese tipo. El corazón de Patricio Rey. Podemos estar enojados. Alguien puede estar en desacuerdo. Alguien puede estar triste, decepcionado. Yo no lo sé. Cada uno tendrá su opinión. Pero faltar al respeto a quien también estuvo detrás de la congregación de todas esas canciones que te vuelven loco, que te enaltecen, que te vibran el alma, a mí me parece sumamente triste. No cometan el error de faltar el respeto a Eduardo mientras está en vida para después lamentarse cuando no esté. Vayan a ver a Eduardo, disfruten su música, reencuéntrense con esa mítica de los redondos en los 70-80, porque ver a Sky es trasladarse un ratito a los 70-80 y después esas cosas ya las habrán sanado o no. Quizás sí, quizás no lo sé. Pero bueno, darle el cierre al Ruiseñor, el amor y la muerte, discazo. 8 años del último disco de estudio de Carlos Alberto El Indio Solari, por lo menos en lo que respecta a disco de estudio. Después sacaría singles, no con los fundamentalistas, o sea, sí son los fundamentalistas, pero con otros nombres, el cantante tímido, el Mister, etc, etc. Todas esas cuestiones. Disfruten, si pueden, vuelvan a escucharlo. Vuelvan a escucharlo después de todo lo que hablamos. Vuelvan a escucharlo después de ponerle el contexto de lo que pasó en 2026 con la partida del Indio. Y díganme si este disco también no es una carta de despedida. Escúchenlo después y si quieren dejen la reseña o escríbanos por redes sociales ahí al DM y díganos si este disco no es una despedida. Nos lo estaba contando, pero era muy temprano para entenderlo. Con eso lo cierro. Vamos a escuchar la última canción de este disco, En que la seca la llena, porque arrancamos con rock and roll, arrancamos con política y nos vamos bailando un poco. Así cerraba el disco, El que la seca la llena, este quinto disco de estudio de los fundamentalistas del aire acondicionado, junto a Carlos Alberto El Indio Solari, el último disco de la historia, de la trayectoria de Carlitos. Amores se cruzan siempre con la alegría.
Seguimos en el aire de Noticias de Ayer. Estamos muy cerca, que sean las 5 de la tarde, aquí en la República Argentina y en la República Separatista de Remedio de Escalada, claro está. Nos metemos de lleno con los chicos, ya lo tenemos acá. Los que están a través de Twitch lo están viendo, los que están escuchando a través de la radio lo van a escuchar en este momento. Estamos con los chicos de Raíces del Delirio. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por venir, por tomarse el tiempo de estar acá charlando un rato con nosotros. Hace tiempo ahí a través de Simple Iluso ya habíamos visto un par de videitos de Mato la Bola, pero bueno, ahora los tengo en persona. Son reales, son de carne y hueso. No, gracias a vos por la invitación. Sí, la verdad es que muchas gracias por la invitación. muy contento porque es la primera vez que estamos en una radio, así que nada, también emocionados. Loco, me pone una presión ahora. No, gracias por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros charlando un rato. Yo sé que es el horario más ameno para el laburo y demás y la vida cotidiana, pero bueno, gracias por escaparse un rato para charlar. Y quiero arrancar por el principio, para la redundancia. Primero, preguntarle a cada uno por su experiencia personal de qué fue lo que los acercó a la música, qué fue lo que los inspiró a querer agarrar la guitarra, el bajo, la batería, la voz para cantar o para lo que sea, para hacer música. ¿Por qué elegir el rock? ¿Y cómo llega a esta mancomunión? ¿Cómo se conectan todas las historias para que comience este proyecto? ¿Quieren arrancar en rondita? Sí, dale. Arranco yo. Dale. Bueno, no, yo en lo personal lo que más me acercó, bueno, de chiquito que siempre me gustaba la música, pero arranqué a tocar la batería, digamos, a una edad más adulta que el resto, que los que suelen arrancar. Arranqué tipo 16, 17 años, en pandemia, más que nada por aburrimiento y más que por otra cosa, y mi viejo tenía una batería ahí tirada en la casa de mi abuela, y nada, la verdad que me pintó empezar a tocar y me empecé a enganchar a sacar temas, y bueno, que como la mayoría de nosotros arrancó en casa, aprendiendo. Yo la verdad que arranqué sin profe, y nada, mucho Led Zeppelin, mucho sacar temas, y en base a eso fui aprendiendo, ¿no? Al menos esa es mi experiencia. Bueno, lo mío fue, iba a la casa de unos primos que eran todos músicos, eran como 8 hermanos y cada uno tocaba un instrumento, ¿viste? Entonces yo en una de esas me encerraba en el cuarto en el que ensayaban y empezaba a probar por boludea porque estaba aburrido. Y el primo que mejor me caía me enseñó a tocar la batería. Me hizo el putzcati. Y de ahí dije, ya fue, arranco batería. Me copé con el rock porque sacaba temas de rock, porque mi profe me hacía tocar temas de rock. Porque, o sea, a mí me arrancó gustando el reggaetón y la cumbia al principio, hasta que descubrí AC/DC y ahí me enamoré por el rock y dije, tengo que aprender a tocar la guitarra. Y bueno, así arranqué con la guitarra y nada, el rock es como es el género que más permite, creo que para mí, en lo personal, expresarse. Porque podés ir desde lo más tranquilo hasta lo más furioso y dar un mensaje igual de las dos maneras. Así que nada, me enamoré del rock por eso. Yo, bueno, para seguir con el legado familiar, también mi familia mucha música, mi viejo estudió en Bellas Artes cuando era joven, entonces tocaba la guitarra, había muchos instrumentos, qué sé yo. Y en algún momento, yo no era muy afín a la música, en algún momento, esto de los 9, 10 años, viajando a algún lugar, supongo, al sur o algún lugar por ahí, escuchando música en el auto, algo del sonido de lo más grave, del bajo, me entusiasmaba más que el resto. Y mis viejos me dijeron, che, mirá, escuchás con cierta preferencia el bajo por sobre las cosas, y me mandaron a clase de bajo. Ahí hice 2 años y después dejé la música por completo, por bastante tiempo. Y después, encontrándome con estos muchachos, con Couso, con el que fue el secundario, y Facu, su mejor amigo de ese momento, que después ahí se convirtió en un amigo mío, pero en ese momento era el amigo de... ellos tocaban mucho la guitarra y tenían una banda. Entonces yo a partir de ahí me entusiasmé con la guitarra, agarré la guitarra por cuenta propia, también retomando el legado de mi viejo, pero bueno, con ellos como entusiasmo. Y en un momento, bueno, ahí empezó. Y ahí entra en juego la historia de cómo se armó, bueno, la formación actual. ¿Cómo se conectan todas esas historias Claro. en común? ¿Cómo chocan? Bueno, me voy a tomar la libertad de contar cómo empezó Facu, que lamentablemente no pudo venir. Él arrancó por el viejo toca la guitarra y nada, él empezó a sacar temas de Guns N' Roses y nos encontramos en un cumpleaños de un amigo en común. Nosotros habíamos jugado al fútbol de chiquitos en un club juntos, nos separamos un par de años y después arrancó el secundario. Él iba a ese secundario, había dejado el colegio, cumpleaños en común, y ahí nos encontramos, empezamos a hablar y empezamos a tocar juntos, a sacar temas de AC/DC, de los Guns, de Metallica, de toda música de afuera por ahora. Y de ahí dijimos, vino pandemia, nos volvimos a poder encontrar y dijimos, tenemos que armar una banda.
él dijo, che, yo tengo un amigo que toca el bajo, no es él. No. Y así empezamos con 3, yo en la batería, este pibe en el bajo, otra guitarra. Después conseguimos otro batero, por cuestiones de la vida, el bajista primero y el batero segundo se fueron. Y bueno, cuando se fue el bajista primero, yo lo conocí a él y había escuchado, en algún momento hablamos de que tocaba el bajo, y le dije, che, ¿no te pinta? Yo tocaba el bajo en otra banda. Además, Nada que ver. Sí, Yo- son requeridos los bajistas. Claro, sí, y yo los admiraba, yo los fui a ver la primera fecha a ellos, como raíces, o a nosotros, de una forma extraña. Entonces, nada, era como un pedido de mucha estima para mí. yo, nada, lo necesitábamos y él estuvo y se recopó y empezamos a sacar, empezó a sacar los temas, empezaron a sonar y en ese momento todavía estaba el otro batero, se termina yendo y en una jam, quizás para alguno que no sepa lo que es una jam, es una especie de comunión de músicos que no se conocen entre sí, tocan temas que sí saben, estaba él. Y yo lo veo tocando la batería y yo cuando se fue el batero dije, ¿dónde mierda voy a encontrar un loco de mierda de la cabeza que le dé a los tachos como le tiene que dar, ¿no? O sea, que le pega a la batería como hay que pegarle. Y lo veo tocar a este loco que además de tocar la batería, tocaba el piano, la guitarra, tocaba todo. Dije, nada. Y ahí lo conocí, fue como bastante tímida la primera interacción. Sí, sí. Pero después ya, al ver que no encontrábamos batero, le dije a Facu, que Facu lo conocía un poco más porque habían tocado juntos en otra banda. Le digo a Facu, che, ¿no le decís a Consti si no se copa para probar en Raíces? Claro. Y ahí empezaron a sonar los temas de nuevo. ¿Cuántos años tiene esta formación actual ya? Esta formación ya Y debe tener un año y medio. Está cumpliendo los 2 años ahora el principio del año que viene. A partir de, no sé si esta consolidación con este grupo, es donde arranca quizás a profesionalizarse más todo, por así decirlo de alguna manera. Yo creo que sí, porque empezamos a dejar de tocar en lugares que nos demandaban bastante, no solamente plata, sino transporte, llevar todos los equipos, todos los instrumentos, y eso nos estaba limitando un poco y dijimos, bueno, vamos a apuntar un poco más alto. Mutar es un gran lugar para tocar. Sí, sí. Y ahí empezamos a entender un poco lo que es prepararse en serio para un show que vos puedas pensarlo e intentar transmitirle a la gente lo que vos pensaste para el show que preparaste. Porque a veces tocar en un bar es más un popurrí de temas, muchos covers y nada, ya a partir de empezar a tocar a Mutar, que además hay que darle muchas gracias a Santi, que seguramente se quedó con vos. Porque él se puso el equipo al hombro, básicamente. Antes éramos muy autogestionados, lo somos aún en el sentido de que no dependemos de nadie, pero Santi no tuvo necesidad de nada, de meterse, el chabón se metió y nos empezó a llevar cada vez más lejos, cuestión que terminamos tocando este año, a principios de año, 2 veces en Vorterix, teloneando a Rey Garufa. Ya llegaremos en Vorterix propio, Dios Sí, quiera, obvio que sí, Dios cómo quiera. Pero, y nada, fueron 2 shows de puta madre que nos dio un montón de experiencia. Además que ya la experiencia misma de haber tocado en un escenario así de grande es increíble. Nada, queremos apuntar a más. Bueno, ya nos vamos a meter con eso que pasó hace relativamente poco, el segundo. Vos hablaste recién de lo que es ser autogestivo, de las cosas que pasan cuando vas a armar una fecha en un bar y demás. El mundo de la música, cuando uno fantasea con ser músico, es color de rosa. Cuando uno entra, se da cuenta de que hay un montón de cosas impresionantes que antes no sabías. ¿Qué sienten que fue lo que más los curtió en el sentido? Porque te tenés que ir curtiendo a lo largo de la noche y la arreglo y un montón de cosas. Yo siento que hay momentos en los que dejamos de divertirnos un poco. Arrancó mucho por la diversión y hay momentos en los que te tenés que preocupar capaz de tantas cosas o uno mismo se pone una pata encima para intentar que todo salga de la mejor manera y terminás tocando más como si fuese un trabajo que por realmente expresar lo que estás haciendo, y a veces siento que uno tiene que aprender a no olvidarse de por qué arrancó a hacer lo que está haciendo, y creo que eso es en lo que nos estamos empezando a curtir recién ahora con eso, porque arrancó el año muy intenso, habiendo venido de un par de fechas malas el año anterior, y a partir de ahí siento que empezó a haber mucho más estrés en los ensayos también. Sí. Yo creo que un gran cambio de paradigma
o sea, respecto a las fechas que veníamos teniendo antes, fue Vorterix. Vorterix fue como, total, de vuelta, un cambio de paradigma porque, nada, era primero el miedo de decir, che, tenemos espalda para Vorterix. Incluso siendo teloneros es un lugar que tiene muchos requerimientos en términos de Claro, lo que te piden para tocar. Y nada, tomar la decisión y medio que fue un salto. Y nada, eso como no fue para nada por el lado de que fue un cachetazo y que te cambia el panorama de un cachetazo como decías vos, pero más como ver las cosas de otro modo en respecto a los shows que venías dando. Al menos para mí creo que también representa bastante lo que nos pasó a todos. Es la cuestión de la cantidad de gente, yo creo, ¿no? Sí. Ahí está un poco para mí el punto más desafiante, que es la esperanza y el desafío de cautivar a cierto número de público. Que uno con la música, como dice el muchacho, hay que divertirse, Claro. pero conlleva un trabajo arduo que siempre después en el escenario la pasás bomba, por lo general. Es cierto que sea una mala fecha, por lo que sea, pero está el trabajo diario del ensayo, que es bastante, puede ser muy estresante. Después siempre en la fecha, si te preparaste bien, la disfrutás un montón. Ah, olvídate. Eso es lo que estaba pensando, que también en lo que nos hemos sentido, por lo menos en lo personal, siento que me he sentido curtido, es en el tema de soltarse arriba del escenario, de pasar a tocar un poco más tocado, a intentar dar un poco más de show, crear una especie de personaje que sea el que está tocando, no pararme yo, mi persona, el muñeco, pararse ahí adelante y tocar las notas, sino en el sentido de darle una intención a cada nota, por lo menos en la guitarra, siento que en eso me he curtido, a Facu lo veo también, a él lo veo también, a él lo veo en todos, que no sé cómo se sienten ellos, pero que estamos mucho más sueltos arriba del escenario, en eso nos hemos curtido. Bueno, él recién hablaba de Vorterix y lo que significó haber saltado un escenario tan grande, y yo siento que son esos momentos donde te da el clic, ¿no? De decir, bueno, te hace ser consciente de hasta dónde se puede llegar, porque uno cuando arranca tiene expectativas, lógicamente, pero sabe hasta dónde va a ir el camino. Es como, bueno, si nos proponemos podemos meternos acá y te obliga a ser más ordenado, es el término, porque profesional uno es siempre más ordenado, más estructurado, más como armar un diagrama de cómo llevar las cosas por la semana. Claro. Sí, hablando de eso, hubo un cierto show que ocurrió antes de Vorterix. Después de Maquena también fue un show importante que no lo mencionamos, pero después de Maquena y antes de Vorterix hubo un momento en el que hubo una seguilla de shows que fueron desafortunados, por decirlo de alguna manera, por ciertos desperfectos que ya sean técnicos, lo que sea, y nos hicieron como poner, bueno, justamente en el grupo de Raíz está anclado ciertas cosas que no pueden ocurrir en los shows, ni nada muy, no pedimos demasiado, pero son cosas que te hacen empezar a ponerte los patitos en fila y No poner tener- las prioridades bien y no para que no salga nada mal también. No tener que llevar toda la batería, por ejemplo. Claro, eso es Eso una cosa que... Es una cuestión que ya de entrada el tener que tener el flete para llevar la batería ya es una cuestión que a nosotros nos jugaba muy en contra porque muchas veces no tenemos espacio. Entonces tenemos que contratar un flete o hacer malabares para Le llevar la mandamos batería un por saludo mitad. al padre de Diego, al padre de Facu. que nos, Diego, el padre de Diego. Facu que nos Genio. bancó en todo con la chatita a todos lados. No, literal, es un genio, nos lleva a todos lados. Están remarginados los bateros, boludo. Le dan bola, ¿no? Es que no hay batería. Y a veces que cuando llegás hay una batería que no sé, andás a ver los fierros son de madera. No, es realmente terrorífico. Pero Sí, por eso no. también siempre procuramos intentar tocar en lugares, no wow, pero que tengan una batería al menos No te puedes sentir cómodo. tocable. Sí, porque No te al final escuchas es lo que bien. va a permitir que uno se desempeñe bien en el show. Mutar para la gente de zona sur, de Avellaneda, de Lanús, de Banfield, donde sea, Mutar es un gran lugar Es un donde gran lugar. damos un gran show, creo que la pueden pasar muy bien, se escucha muy bien, es un lindo lugar, tragos baratos, yo digo porque venimos de tocar ahí hace poco, creo cuando fue, el viernes pasado, y no es la única vez que tocamos un montón de veces, nada, lo recomiendo, no solamente para ir a vernos a nosotros, sino para ver cualquier cosa, para ir, para tener una salida, Y para las bandas que quieren tocar. para la banda que quieren a tocar también. Buen equipamiento, sonidistas copados. Los sonidistas copados son algo realmente No, difícil no, de no encontrar. olvides, Y acá no hay ningún convenio con Mutar. No, no, es de puro corazón. amor. Acá- Si quieren mandar algo, igual buenísimo, lo recibimos, pero no. No hay nada. ¿Cómo recuerdan los primeros shows cuando recién arrancaba toda la movida? ¿Qué recuerdo tienen de esos primeros momentos? Vamos a hablar de esta formación. Dale.
Porque los primeros shows, primeros fueron... te puedo hablar de lo que sentía yo, era muy... Es como si, no sé, vienen tus familiares a tu casa, vos tocás con 12 años, te dicen que toques un par de temas y los tocás. La gente se recopaba, estaban buenísimos, pero era muy familiar, recuerdo. Claro. Y desde que El está primer show él, fue Mutar. El primer show fue Mutar. No, el el primer show que primer vimos show con la formación. Ah, bueno, sí. fue en una iglesia. Ah, bueno, claro. ¿En una iglesia? Fue en una iglesia, en un grupo de narcóticos anónimos, Sí. que nada, por un allegado nuestro hacían un festival y nos metió a tocar ahí para la gente. Y nada, la pasamos muy bien, fue el debut de él. Sí. Ahí nada, la gente quedó muy contenta. Así que Locura, dijimos, boludo. esto funciona y recién después de eso tuvimos un Mutar. Y creo que a partir de que llegó él, que ya como vos dijiste, que se empezó a profesionalizar un poco más, creo que empezaron a hacer la mayoría de todos shows en los que bajamos y nos sentíamos, no sé, en una peli. Porque había sonado zarpado, porque la gente quedó loca, porque... Sí, es como que se empezaron a sentir un poco mejor los shows. Después hubo ese bache que él dijo de esa seguidilla de malas fechas, en las que creo que fue quizás más por el lugar que por nosotros. Obviamente nosotros, quiero decir, tenemos una responsabilidad, pero nos veíamos condicionados por cuestiones técnicas, de transporte, llegábamos medio estresados. Pero nada, de los primeros shows, en definitiva, lo que puedo recordar es, además de familiaridad, son nervios, son incertidumbre, son antes de subir decir qué carajo hago acá. pero nada, después de bajarse es como una especie de descargo también. Yo a veces siento, no sé si les pasa a ustedes, que hay como una especie de furia adentro, cosas acumuladas que se terminan canalizando y descargando en el show. Creo que eso la gente también lo siente, y por eso también creo que termina a veces muy exaltada al final. Eso se nota. Y bueno, no es bueno hasta siempre. Eso no se va nunca. Aunque también está la cuestión de que este descargo, yo, a veces lo siento como hay como un trance que Sí. pasa arriba del escenario. No sé si... Sí. Como que hay, Sí. hay una dinámica propia de estar, como es propia también de otros lugares. Se me ocurre hasta de dar un parcial, te podría decir, Sí. por ejemplo, ¿no? O de... ahora no se me ocurre otro ejemplo, pero bueno, como de una exposición en la que uno es protagonista y adquiere una dinámica que aísla del resto del mundo lo que ocurre. Entonces estás como Sí. en una diferente, muy concentrado en el show, a la vez disfrutando, a la vez si te escuchás un poquito mal, estás muy atento a ese poquito mal que te escuchás, pero estás intentando igual hacer todo lo posible y confiando en que, bueno, qué sé yo, Por eso 1000 factores. Sí, por eso muchas veces ocurre que en el ensayo decimos, bueno, toquémoslo como en el show. Y a veces es imposible porque el show, como dice Sucho, como que es un lugar... Más arriba del escenario uno se siente de una manera muy especial que es medio irreplicable en cualquier otro contexto musical. Es algo que tiene un sentimiento distinto y también afecta a uno a la hora de tocar. Normalmente para bien, pero cuando es para mal sale peor que el ensayo. Tiene consecuencias más negativas. Olvídate. Pero bueno, yo tomo también esto que decía, ¿no? De esa seguidilla por ahí de malas fechas, también te hace más fuerte, olvídate. Sí. Te obliga a levantarte. Son necesarias. Y sí, obvio que es recontra necesario. Porque te levantás más fuerte y, como antes decían, más curtido, más sabiendo qué es lo que querés, qué es lo que no querés. Y si te levantás de la caída, quiere decir entonces que no te tumba nada también. No, total. No, y ayudan justamente, que porque son efecto de algo que te ocurre, evidentemente, esas malas fechas. Entonces ayudan, por ejemplo, bueno, vamos a no tocar en estos lugares. Eran circunstancias que nos iban a pasar en algún momento y que está bueno que sucedan para poder detectarlas, intentar solucionarlas y aportar hacia el futuro. Mejor que pase ahora antes que después, olvídate. Sí, total. Para las bandas, fecha de mierda van a haber siempre. Lo importante es sacar algo bueno de todo, ¿no? O sea, si esto estuvo mal, ¿qué es lo que se puede hacer mejor? Claro. ¿Qué es lo que podemos cambiar para que no vuelva a ocurrir? Siempre tirando para adelante, porque
yo creo que para lograr cosas grandes, primero las tenés que pensar enormes. Yo nos he soñado en lugares muy grandes. Tenemos ganas de llegar a mucha gente. Y nada, vamos de a poco y de a poco se van dando las cosas, pero nada, decirles que con esfuerzo, dedicación, con darle para adelante y divirtiéndose, se puede llegar. No, olvídate. Me quedo con algo que dijiste al principio cuando hablabas de cuando tocaban en los bares, que era una lista de muchos covers, Sí. y es una de las cosas que por ahí siempre complica, ¿viste? Cuando uno está empezando y más cuando uno tiene que ir a lugares donde te ponen, como decías, 200 millones de requisitos cuando sos una banda independiente, porque ellos quieren que vaya el cover de Los Redondos, 20 canciones de Los Redondos y nada más. Que es obviamente despegarse, ¿no? De los covers y empezar a militar lo que uno mismo hace y que la gente lo vaya a ver por las canciones que ustedes hacen. Que es la parte más complicada quizás de todo esto. Sí, bueno, ahí los covers también te sirven para parar la oreja al que esté medio desatento en el show. Vas mechando con, qué sé yo, en el medio metes Mi Genio Amor y ahí la gente dice, a ver cómo lo tocan estos pibes, suena bien. Con Ala Delta nosotros había una etapa en la que terminábamos todos los shows con Ala Delta. Pero porque estaba buenísimo, porque la gente, capaz vos veías que no conocían nuestros temas, porque es normal, porque encima tampoco están subidos, la mayoría. Y estaba tranquila, lo disfrutaba a medida que movían el piecito, pero nosotros queríamos ver ese bullicio, esa efervescencia, y terminábamos los shows con Ala Delta y así terminaban. Yo creo que la primera vez en la que empezamos a ver reacciones con temas propios, al menos yo recuerdo que fue en Mitos. En Mitos me acuerdo que se armó, bueno, en la Delta también se armó un poco lindo, pero antes incluso había empezado, bueno, Coppola y bueno, muchos de nuestros conocidos habían empezado a hacer agite con las melodías de los temas, qué sé yo, y mucha gente se subía a esa, ¿viste? Y ahí empezamos a ver que gente que capaz no nos conocía de nada, o había venido a algún otro show, pero que no eran allegados a nosotros, estaban tarareando melodías a todo pulmón nuestra, de la banda. Y nada, eso fue increíble. También, fue bastante loco. Aclaración, Coppola es Santi. Santi, claro, Le Coppola, decimos- le decimos Coppola porque es el manager. Es el manager. Me había olvidado hacer la Me aclaración. asusté, dije, No, es el manager. Y el día que él decidió, tipo, bueno, muchachos, van a tocar acá, acá y acá, están para tocar acá. Yo dije, ¿qué le pasó a este? Un día se levantó y dijo, soy Coppola. Entonces quedó Coppola. Le decimos Coppola, sí. Había que hacer Cuando aclaración. los días de fecha es Coppola. Claro. El resto de días es Santi. pero te libera un montón de carga, ¿no? Sí, No, sí. No, la verdad que sí. A veces, pobre... Lo explotamos. Sí, siento que tiene mucha presión encima. Mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Eso le atribuyó, nadie le pide. Pero se las asume muy libremente y nos encanta eso porque de repente te cae, me llama otro Vorterix, no sé, en un mes, ponele. Y vos te recopas, por ejemplo, el primer Vorterix nos insistió bastante para hacerlo porque... ¿Ustedes no querían? No estábamos seguros. Era como Era difícil. una cuestión de que ya habíamos tocado en otros lugares y capaz que Mutar, por ejemplo, la última vez que habíamos tocado Mutar no la habíamos llenado, y Vorterix es un lugar más grande y sin embargo pudimos llegar bastante gente, mucha gente, mucha más de la que habíamos llegado jamás, y nada, fue buena la insistencia, esa parte la hizo muy bien y nada. Bueno, eso es interesante. ¿Cómo llega la propuesta de ese Vortex? ¿Cómo llega la propuesta de decir, chicos, tienen la oportunidad de tocar en un lugar tan icónico y tan importante? Bueno, Coppola, en su ambición, empezó a hablar con distintas productoras que organizan este tipo de fechas y empezó a hablar con la productora de Rey Garufa porque toda la banda en general le encantan los redondos y creo que somos todos ricoteros de corazón. Y queremos ligarnos un poco a esa filosofía, a la filosofía de los redondos. Y bueno, en Rey Garufa creemos que es una banda que la va a ver mucha gente del palo. Sí. Entonces, él dijo, voy a hablar con esta productora, que es la que lleva a Rey Garufa, y que trae bandas invitadas. Y él con su cara dura fue, les escribió, le contestaron y nos fueron ofreciendo distintas fechas. Primero con ellos hicimos uno en el Galpón Mercedes Sosa en Avellaneda, con Rey Garufa también. Y hasta que llegó Vorterix, que nosotros dijimos, Vorterix no es el Galpón Mercedes Sosa. O sea, pensemos un poquito.
Es Vorterix, es un lugar enorme, aparte que Nos pedían mucha gente. nos pedían bastante gente, mucha más gente que para el otro. Y nada, él nos insistió y así terminamos aceptando. Llegó porque él... Como de- dice de el cara- indio, el indio de Poli, sabe lo que. El indio decía, Poli sabe lo que valemos. Coppola sabe lo que valemos y un poquito más agrega. Sí, si Sí, necesario. él nos vende como una... como- Nos infla, nos infla. sí, Ah, bueno. ponele Pero está que muy somos bien. no sé, un Sí. Cadillac que nos vende como una Ferrari. No, pero también te digo que esto de que lo hayan dudado, habla también de la madurez que tienen por lo menos a cuanto proyecto. Porque a cualquiera que está en la casa escuchando, incluso por ahí, si te agarran de imprevisto y te dicen, che, ¿querés tocar en el Vortex mañana? Y vos decís, sí, pero después ni pensás, viste, en qué es lo que tenés que cumplir, porque es como un arma de doble filo. Si la haces bien, estás en el cielo. Sí. La haces mal y no te llaman nunca más. Sí, Claro, no, no. No, Sí, por suerte hay buena relación con la productora, creemos. Yo creo. creo que Sí. Se volvieron a Salió llamar. muy bien. Así que sí. Así que sí. Y nada, le agradecemos también a Joe Ferocica, que es la productora que nada, que nos dio la posibilidad de tocar en este lugar, ¿no? Qué grande, Coppola, le voy a dar las redes, ¿no? Tío? ¿Cómo fue la experiencia del día, el prepararse, el llegar, cuando están ahí con todo vacío, que impone mucho más hasta cuando hay gente? ¿Cómo fue el día tal? El primer Vorterix había sido una cuestión de todo el mes previo, preparación, ya la cabeza en Vorterix, y nada, está también subido a nuestras redes el proceso, ¿no? Que está muy divertido. Y nada, era como que era otra expectativa totalmente al resto de ellos. Para mí, igual, la experiencia más choqueante en Vorterix fue el segundo Vorterix, porque bueno, coincidió con lo del indio, digamos. Sí. Y ese día sí fue un preparativo gigante en el sentido de que te subís a tocar ya con otra mentalidad. Y a O sea, contrarreloj, porque fue levantarse a la mañana, llorar como un hijo de puta, Sí. y después a la noche tener que subirse a tocar. pero nada, con mucha más pasión. Sí, total. Siento que fue muy emotivo esa fecha. Fue nada, estábamos todos muy tocados. Realmente fue una fiesta, creo. Fue una fiesta en celebración de la vida del indio. Respondiendo a tu pregunta de lo más choqueante, creo del primero. Del primero que creo fue que el- preguntó, sí. ¿Cómo vivieron la experiencia de ese día? Yo quería decir que fue, creo que muy relajada, porque realmente ver el escenario, el lugar vacío fue bastante imponente en el sentido de decir, wow, parece un coliseo, porque nunca habíamos tocado en un lugar por lo menos que tenga, viste, una zona de boliche tan amplia y después arriba, una pista tan amplia y después arriba también. Sí. Pero hicimos la prueba de sonido, sonó espectacular. Son increíble. Sonó espectacular y nos bajamos motivadísimos. Y dijimos, listo, esta noche va a salir todo bien y salió todo espectacular. La verdad que Sí, siento que realmente fue mucho menos traumatizante, Sí. traumático de lo que esperaba que sea. Para ambos veníamos muy preparados. Sí, Sí. sí. La Nunca preparación la preparación para los dos Vortex fue exhaustiva. Ha habido meditación y todo. te digo. Sí, Ha habido- sí. Ha habido tipo una cuestión de... Nos juntamos en la casa de él y empezamos a hacer una actividad en la que, como si fuese, no sé si alguna vez alguien ha hecho teatro, quien esté escuchando, pero te hacen hacer una actividad como una especie de recorrer el espacio, de tocarte con el compañero, y caminando con el compañero así agarrado, cosas así. También hubo meditación, esas cosas. Se llama Taller de Cinéctica. Sí, eso. Nada. Y terminamos haciendo dibujos y en base a esos dibujos los juntamos e hicimos una canción. No, y estuvo muy bueno. Todo buenísimo. De la mano de la madre de Sucho, que le queremos mandar un saludo también. Que es, Un saludo a Gaby. psicóloga social, entonces, nada, tiene esas cosas. Eso está bueno también. Si pueden intentar hacer actividades con sus compañeros de banda, Claro. es Por lo menos jugar a la pelota. no solamente juntarse Por en lo la menos plaza, jugar a la pelota. no solamente juntarse en la plaza a tomar helado, vamos a decir, sino ni a tocar canciones, sino además de tocar canciones, Cosas nada, que te conecten, sí. Cosas en un que te nivel más- conecten, en otro sí. plano, más espiritual, capaz, incluso. no tan hippie. No tan hippie, no tan hippie. Pero sí, Pero fue, sí, fue, pero sí. fue algo así, fue muy loco. Al principio era como que en la parte de reconocimiento del espacio y todo eso, yo digo, ¿a dónde va todo esto? Pero al final como que me revoló la cabeza. Yo no me lo esperaba, la verdad. Me dejó, me choqueó. La verdad que sí, estuvo muy bueno. Qué piola eso, la verdad ¿Sí? que no había escuchado nunca.
Lo voy a poner en práctica. Está buenísimo. Está bueno, meditar en sí está muy bien. Justo que tocaron el tema de las canciones, me quiero meter en ese apartado. Dos cosas. Lo primero dijiste, hay muchas que no están subidas, que Sí. todavía no están grabadas. Pero hay algunas que sí, que están en formato demo. ¿Cómo fue la experiencia de esa primera grabación? La experiencia de encontrarse con un estudio, que también hasta suele ser más choqueante que tocar en vivo, porque ves ahí todas las computadoras, las pantallas, el coso, los metrómetros, y decís, ¿qué carajo es esto? Estoy en la Matrix, ¿qué carajo pasó? Y sí, grabadas están todas hoy, pero lo que no están es mezcladas, masterizadas y subidas. Que para eso la tarea nos la estamos tomando todos en la banda, desde mi casa, que tengo ahí un pseudo estudio. Pero nada, la parte de la grabación, por suerte era en un ambiente familiar, que era la sala en la que siempre ensayábamos con Lean, que nos dio una mano con la grabación, que ejecutó la grabación de pe a pa. Y nada, la verdad que estuvo muy bueno escucharlo de otra manera, empezar a buscarle otra forma a los temas, porque uno, al menos yo, en los shows en vivo, uno se toma ciertas libertades de improvisación que te llama el momento. Obvio que en la grabación también se le da una parte a eso, pero tenés que empezar a seleccionar lo mejorcito, ¿no? de tu interpretación para con la canción. Y esa parte es como muy enriquecedora musicalmente. Y además, bueno, la grabación estuvo entretenida porque estábamos comiendo mucho en el estudio. Sí, Bueno. muy factura y mate por todos lados. Sí. Yo lo que recuerdo era que los días que tenía que grabar Consti la batería era todo el día grabando. Sí, era un tema por día. Claro, por sesión eran 3 temas, 3 temas. Y capaz que la siguiente sesión escuchábamos, había quedado un tema medio pocho. Y lo volvíamos a grabar y grabamos 2 temas más y así consecutivamente hasta llegar a todos los temas que completan el álbum, ¿no? Sí, creo que fue bastante divertido. Ahora lo que es el proceso de mezcla, mastering, está siendo arduo. Sí. Está siendo muy arduo porque somos bastante quisquillosos. Sí. No serían músicos si no fueran que... No, poquito pero a mucho. veces, este hijo de puta, Sí, este hijo yo de me hago puta cargo también. agarra un día y hace así, media perilla. Sí. Oh. No, Al no. segundo día se arrepiente y la vuelve a media perilla y la concha de tu madre. Bueno, yo lo mismo pero con el sonido de la guitarra. Claro, no, el sonido de la guitarra también es todo un tema. Pero bueno, la idea es que imagínate que si hubiéramos tenido que pagar un estudio para todas las sesiones de mezcla que hicimos, ya estaríamos fundidos totalmente porque Sí. somos muy quisquillosos. Se va fácil al PBI del país, te digo. Sí, ¿no? sí. No hay manera. Incosteable. Y las que están subidas, ¿por qué eligieron subir esos 3 temas en particular? Hay algunos que están en vivo, pero ¿qué es lo que sienten que esos temas tienen en distinto a los que todavía no vieron la luz del sol? ¿Te decimos la verdad? La verdad, honestidad de todo, acá no hay tibieza. Grabamos el show en Maquena y eran los que mejor quedaron. Esa es la respuesta Está muy corta. mal grabado. Vamos a decirlo así, no sí. estaban muy bien grabados. Estaba el bajo y la guitarra por el mismo canal. No, sé. ¿quién fue el forro? Y no hay que dar nombres. no, Acá no, no no, o sea, el nombre tampoco lo tenemos, pero si lo tuviéramos no lo daríamos. Pero sí, no, igual son temas que, yo creo que el primer tema que elegimos subir de estudio, que hay uno de los temas que están grabados de estudio, que está subido, que es Consumando, que casualmente también está en la versión en vivo, que... ¿Por qué Porque el elegimos subir videoclip, dentro de todo? nos Bueno, propusieron claro. hacer un videoclip, dijimos que sí, y elegimos ese tema por ahora un motivo que no recuerdo. Sí, Porque porque era el que más se prestaba, es un tema muy gráfico, Claro, Consumando. Te daba juego para poder hacer Para poder videoclip. hacer un video lindo y nada, decidimos subirlo porque ya que estábamos con el videoclip lo subíamos. Subimos Nos el videoclip, encantaría está. decir que hay una razón artística, no sé si la hay, pero no creo que no hay ninguna decisión artística detrás del orden en el que elegimos subir los temas. Pero lo que sí estamos empezando a implementar es que los siguientes temas que vamos a subir como sencillos antes de sacar el álbum van a ser... vamos a intentar subir 3 temas que no tengan mucho que ver o que describan distintas partes del álbum para no ser monótonos y que la gente tenga toda la paleta o una paleta aproximada de colores de lo que es el álbum. Claro, porque si vos escuchás ahora el único que está subido, que es de lo que va a salir en el álbum, vos te esperás un Héroes del Silencio, capaz. Claro. Pero hay de todo. Pero hay bastante de todo. Absorbemos bastante de todos los músicos y artistas que nos gustan, partiendo de Los Redondos, pasando por Divididos, Airways, Sí, incluso todo. Box Day, Led Zeppelin, yendo a la internacional.
Entonces, Consumando representa una parte muy acotada de nuestro repertorio. Después los temas que están en vivo son los que mejor salieron, los que mejor Ese sonaron. Y nada, es meramente por eso, porque también si tenemos que subir, si tengo que subir un tema, creo que va a ser Lunavier, que todavía muy poca gente lo debe conocer. Pero nada, cuando salga ya se van a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Cuál es el caballito de batalla de Raíces del Delirio? Yo tengo que preguntar. El que la gente más poguea. El famoso, como diría, ¿cuál es el jijiji de la banda, no? Miradas. Y mirás, Miradas sin pasiones. por el pero estribillo. tampoco por el está estribillo. subido, pero el estribillo es bastante Memorable. pegadizo y memorable. Está bueno. Sí. No sé si después lo tocamos de última. Sí, pero si se puede llegar. Si se puede llegar, lo pueden tocar. Pero no, es un tema que, bueno, justamente es otro de los temas que, por ejemplo, no tiene nada que ver con Consumando. Y sin embargo, comparte álbum. Y no por un tema de que no tenemos criterio para seleccionar los temas, sino es que hay algo interno que conecta todos los temas. Pero lo que me encanta de la banda es que sabe explorar, bueno, como decíamos, una paleta de colores bastante amplia en lo que refiere a lo musical, entonces eso es bastante copado. Pero también que ellos, Azules le encanta a la gente le gustan los temas pesados. Muchas veces lo pidieron a Azules también, es verdad. Azules en Vilo, ese sí está subido. Me da un poco de vergüenza ver ese tema. Porque Tiene un mensaje explícito. Tiene muy La explícito. versión en vivo tiene un mensaje explícito al principio. es muy... esa grabación en vivo tiene un mensaje explícito, pero nada, no es esa la intención del tema. Yo estaba Claro, es un muy espacio enojado para aclararlo también, ¿no? Sí, estaba muy enojado ese día. Estaban pasando sucesos dentro de los cuales era más o menos asequible decir lo que decís. Por el nombre del tema, Azules en Vilo, se pueden imaginar más o menos de qué índole era el enojo, pero... Ese tema fue... Además, creo que lo tengo para pasar, ¿no? Si no me equivoco. Y si quieren lo pasar quieren, ese cachito del ¿Cómo? principio, a ver si se ríen un ¿Cómo? poco. ¿Cómo no escuché? Que el tema que estábamos hablando creo que lo tengo para pasar. ¿no? Azules en Vilo. Sí, sí, está ¿Viste? acá. Ahí está, ahora lo vamos a poner. Vamos a poner porque seguro que Contexto ahora- es 2020. 2000, lo habré hecho en 2023. No, pero ¿cuándo? Es el Maquena, ¿cuándo fue? Maquena fue en 2024. 2024. 2024. Sí, 2024. Bueno, creo... 2025, No, muchachos. 2024. ¿Seguro? ¿En serio? Creo que sí. Nah, imposible. Bueno, no sé, 2025, bueno. bueno. 2024, miércoles de movilización de los muchachos jubilados, represión, efervescencia nuestra repudiando esa situación. Bueno, De hecho, creo que ese tema nació justamente en 2023. Ni bien asumió Milei, que empezaron las represiones. A mí eso yo era un poco más chico y tenía un poco también el enojo como emoción más a flor de piel. La sigo teniendo un poco menos, pero cuestión que vi eso y yo ya tenía algo armado con la música. Y empecé a escribir básicamente diciendo, estos hijos de puta no se dan cuenta que estamos todos del mismo lado de la barrera. O sea, la mierda en serio está dentro del Congreso, dentro de Casa Rosada. Por eso ese tema, yo quiero hacer la aclaración antes de que lo pasen, porque arranca diciendo un saludo para los hijos de puta de la Yuta. Y si bien la Yuta como institución es una hija de puta, no es en contra del Cobani de la esquina, no es en contra del trabajador en serio. El policía corrupto sí, pero el trabajador en serio no. Porque realmente es otra persona que está intentando llevar el pan a su casa y que a veces, por una cuestión de trabajo tiene que hacer esas cosas. Yo lo que intento cuestionar en ese tema es decirle, ¿por qué vos tenés que caer en esto? Si después todos volvemos al mismo barrio, Por supuesto. no sos parte de ello, estás defendiendo a la misma gente que te pone la bota en la cabeza. Entonces por eso después el tema da un giro y empieza a apuntar a la gente que va de smoking, que yo los nombro como smokings amigos, y que no son amigos nuestros. Y nada, diciendo que básicamente lo que les interesa realmente es el dinero, no importa cómo conseguirlo, y si tienen que someter a la gente para seguir defendiendo sus intereses personales, lo van a hacer, y para eso van a usar a la propia gente, como a los lumpenproletarios de los policías. Pero nada, yo me estoy poniendo muy marxista. No, pero está muy bien eso, está muy bien, porque él decía, no sé si fue 2024, 2025, da igual, de 2020 para acá el gobierno dejó de ser un hijo de puta, ¿sí? Sí. Hijo de puta, así que
Puede ser cualquier tiempo de la historia. Esperemos que después de 2027 ya no. Si Dios se hace grande. Si Dios hace grande y lo permite. ¿Qué viene por delante en el camino de Raíces del Delirio? Ahora Nos has agarrado en un momento de ausencia de fechas. No, tenemos una fecha. Yo dije, pará, no me equivoqué, no soy tan boludo, lo puse en la descripción y que tan mal no estoy. No, Mutar ya pasó. Fue el viernes pasado, pero tenemos el 22 del mes que viene, el 22 de agosto, un festival que me va... Ay, les debo el nombre. ¿Está en Instagram? No, de hecho no, tampoco. Todavía no hicimos No, flyer. Esto es primicia. Primicia. Primicia, hijo de puta, primicia. Voy a intentar buscar el festival mientras, pero Dale. tenemos fecha el 22 de agosto. Está en la descripción. Y lo que... No, dice 22 de agosto festival, no dice el nombre Mirá tampoco, vos. es un desastre. Bueno. No importa. Hay un festival y es el 22 de agosto. Más información no hace falta. Lo que se viene por delante es eso Y bueno, muy importante, el estén tema- atentos a las redes porque van a ir saliendo sencillos del disco, como dijimos 3 en principio, con Sumando y 2 más, pero no van a salir juntos, van a salir espaciados, digamos. Y nada, está en proceso de mezcla el disco y pronto este año probablemente ya lo vayan, probablemente casi 100% seguro que lo van a escuchar. Un poquito. ¿El fin de este año? Y a fin de este año ya va a estar ¿El listo. disco entero? Y me parece a mí que sí va, no sé. Vamos a tener fe, vamos a tener fe. Vamos a tener fe. A principio eran un par de meses. 5 meses de carrera hay. Por eso, ¿Eh? sí, 5 meses. alcanza. Yo creo que alcanza, pero bueno. El tiempo lo dirá. Y bueno, lo que se viene por delante también son composición de nuevos temas. De hecho, ya tenemos uno en el repertorio que ese no va a salir en el disco, que creo que da una especie de muestra de lo que vamos a intentar hacer. Y creo que nosotros veníamos hablando, que estaría bueno también darle a Raíces una identidad rítmica interesante. En el sentido de probar ritmos raros o cambios de ritmo, no sé, esas cosas, pero siempre depende de lo que te pida el tema, ¿no? Experimentado. Experimentado. Estamos probando, siempre dentro de la misma línea de interés de lo que se quiere mostrar, lo que se quiere transmitir, pero darle un poquito más de condimento. Bueno, para cerrar las últimas 2 preguntas, voy a retomar algo que dijeron al principio de la nota, que cuando hablaron de Vorterix dijeron, nosotros queremos llegar a un Vorterix propio, queremos llegar a ese estándar. Sí. ¿Cuál es el sueño que tienen como banda? ¿Qué proyectan de acá a 10 años, ya que esto, bueno, queda subido y queda ahí eternizado por las Y de redes? acá a 10 años. Sí. Acá 10 años un River. No. ¿Por qué no? Bueno, El sueño es el sueño. No, el sueño es el sueño. Algo que nos encantaría es un Flores, por supuesto, propio, una obra, todos esos grandes teatros. Bueno, Coppola de hecho dijo a fin de año tocan en Vélez, pero No, está loco, Coppola. Lo Bueno. queremos, es lo que dice Couso, somos un Cadillac y nos venden como una Ferrari, así Pará. que sí, hay que soñar en grande. hay que soñar en Si grande. Coppola te decía hace un año que te ibas a tocar en el Vorterix 2 veces, No, decía, deja de no, fumar. ni pedo, le Deja de creía. fumar porro. No le creíamos. Sí, totalmente, no le Tocaron creíamos. en el Vorterix 2 veces, así que ¿por qué no? Algo sabe. Puede ser. Algo sabe por Tiene un algo plan. el manager. Tiene un plan. Aparte, yo siempre digo que este programa, muchas de las cosas que se dicen después pasan. Siempre pongo el mismo ejemplo de los chicos de la Garufa que dijeron que tenían ganas de tocar en Flora y tocaron en Luna. Así que Mierda. este programa puede cumplir muchas cosas. Trae buenos augurios. Toca madera por la duda. No quiero quemar. Y la última pregunta que les hago, chicos, obviamente agradecerle por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Ojalá por que esta sea favor. la primera entrevista de muchas que tengan. Y sepan que cuando quieran siempre tienen las puertas acá de Noticias abiertas. Que le digan a la gente que está del otro lado por qué razón deberían darles una oportunidad de quedar también en el programa y escuchar las canciones que tienen subidas. Yo siento que a la gente que siente que capaz que al rock de ahora le falta un poquito de profundidad, porque yo a veces hay bandas que me gustan como suenan, pero que siento que cuando hablan de lo mismo que hablaba lo que estaba de moda años atrás. Siento que para que quienes quieren imaginar un poco más, quienes quieren intentar sentirse un poco más identificados con cosas que le pasen en la vida, no solamente cosas superficiales, y que tenga buen ritmo y que sea rock, pueden darle una escuchadita a Raíces del Delirio. Raíces del Delirio en Instagram, ahí también ponen en YouTube Raíces del Delirio, que salen todas las canciones para que la escuchen las 4 que tienen subidas, pero principalmente, como decía recién Conta, que lo sigan en Instagram porque van a estar saliendo dentro de poco ahí los nuevos sencillos de la banda, así que estén atentos. Igualmente, por lo que vi traje las violas, así que podemos escuchar un poco en vivo. ¿Antes de irnos? Perfectamente. ¿La viola?
Sí, igual tranqui, vamos a escuchar el tema con el mensajito para el pelotudo que nos gobierna y después seguimos acá en el cierre de Genial. noticias de ayer. Quédense que hoy hay fútbol acá en el de Moyo, así que sigan acá sintonizando. Venimos con el cierre de noticias, ya escuchamos un poco de música y seguimos con más. Yo vi a un grupo de azules en vilo, aguardando a la borracha, tan rectos que piensan, que sienten tras esos cascos. ¿Por qué bajas si soy de tu barrio? Nana, te hablo a vos y no a la versa. Yo amo policía, me contesta uno de azul y ahí mismo me di cuenta que no vamos a entendernos nunca. Si no donamos en la misma mierda, nana, no ves que soy tu reflejo. Una cosa que te apesta, escondes en tu interés, no sorpresa que la presa sean los pibes sin pieza. Oficial, tiene algo que explicar. Se comenta que algún lote ya venía numerado, lo compraron secuestrado de la mano de un soldado. Es lo que lo brindó la federal. Yo vi a un grupo de mis amigos. No, no son tus amigos. Te endulzan la oreja y después sueltan a sus perros. Su diario es el papel moneda. No, no, quieren decir vidas baratas, tan barata que duele.
hijo de puta. Bueno, este tema se llama Rock Express y habla un poco de lo efímero que se está volviendo la vida, básicamente. Y es así. Contentos estamos conformes. Y así las ideas se esconden. Conectando rompes el acuerdo. ¿Qué acuerdo si ninguno firmó? Ya ves las risas que han creado. Tal vez de esta forma tenga que empezar a correr, ¿no? A veces creo saber lo que digo, aunque no sé bien que es un libro. No los leo, tienen muchas letras. Y las pelis me las miran por dos. Ya ves las mentes que han creado. Tal vez no son los años y en tiempo no se aceleró. No es tanta la coincidencia que al pibe le falte paciencia. Saturaron su sistema y el vicio es propaganda común. Ya ves las risas que han creado. Tal vez de esta forma la vida se quema, la vida no espera, la vida se va tan veloz, se va tan veloz, se va tan veloz. Me quedé con ganas que me salga bien. Lo que digan los pibes. Quiere que toque Naufragio. Bueno, este tema se llama Naufragio. Es un tema que cuestiona, intenta interpelar a que lo escucha, a que se cuestione qué es, cuál es la bola de metal que tiene atada al pie y por qué es que la deja atada al pie. La escribí en un momento en el que no sabía por qué carajo no podía cambiar algunas cosas de mi forma de ser, cosas que me estaban tirando para abajo. Así que dice así. Es una especie de tropiezo constante este tema. ¿Qué te detiene? ¿Qué hay que purgar? ¿Cuál es el ancla que encalla tu barca en alta mar?
todos los días se sienten igual. Puede que pienses que el viento invita a naufragar. ¿Cuánto tiempo más te diste? ¿Cuántas veces te perdiste en el mar de tu mente? Tienes la suerte de saberte volver. Casi sin querer te encontré otra vez, castigándote, naufragándote, sumergido en tu mente. No ves la hora de dejarte volver. Bueno, gracias. Gracias a mis compañeros por los aplausos, porque ninguno quiso estar acá adelante. Y bueno, gracias a todos los que estén escuchando. Nada, un saludo a toda la gente que nos quiere.